Veamos ahora cómo podemos probar un servicio SOAP publicado con GeneXus desde GeneXus mismo, importándolo como objeto externo. Luego nos concentraremos en algunos conceptos más avanzados que nos flexibilizan el consumo de este tipo de servicios. Para importar el servicio SOAP que publicamos, vamos a Tools, Application Integration, WSDL Import y escribimos el mismo WSDL que probamos antes. En el paso 2 del wizard, escribimos el nombre de un folder de destino y presionamos Next. En el paso 3, vemos la estructura del servicio con dos nodos. Si abrimos el nodo Service Description, vemos que hay un único método llamado Execute, y si hacemos clic sobre él, vemos en la pantalla a la derecha que recibe por parámetro al identificador del país Country ID. Si vamos al KB Explorer, vemos que se creó el folder que definimos, y si lo abrimos, vemos que aparece el objeto externo. Si abrimos el objeto, podemos ver que tiene definido un único método llamado Execute y que recibe por parámetro el Country ID, tal como lo programamos en el procedimiento. Ahora, para probar el web service que publicamos, creamos un web panel de nombre Attractions by Country from WS que seteamos como main, y en su sección variables definimos la variable Country ID y una variable SDT Attractions que nos queda basada en la SDT colección del mismo nombre. También creamos una variable con el mismo nombre del objeto externo para que nos quede de ese tipo. La variable Country ID del form la definimos como Dynamic Combo Box con la propiedad Item Descriptions en Country Name y la propiedad Empty Item en True. En los eventos, programamos el evento Control Value Changed del Dynamic Combo Box, de forma que cuando elijamos un país se dispare el evento. Dentro del evento escribimos la invocación al web service, usando la variable getAttractionsByCountryWS.execute y pasando como parámetro el identificador del país. Y esta invocación la ponemos dentro de los paréntesis del método FromJSON de la variable SDTAttractions que contendrá la colección de atracciones devueltas por nuestro web service. Si ejecutamos el web panel, vemos que al elegir un país podemos ver todas las atracciones turísticas de dicho país devueltas por nuestro web service, quien accedió a la base de datos para obtenerlas. Probemos también el servicio que publicamos con dos métodos. Para invocar el servicio, hicimos una copia del web panel que habíamos creado. Agregamos dos botones con los captions All Attractions by Country y Attractions by Country with Trips. Creamos la variable con el mismo nombre que el objeto externo y comentamos el evento Control Value Changed. En el evento del primer botón, realizamos una invocación similar a la que teníamos, usando la nueva variable e invocando el método All Attractions by Country, pasándole como parámetro Country ID. Hacemos lo mismo para el evento del segundo botón. Invocamos a Attractions by Country with Trips, pasándole como parámetro el Country ID y el valor 2 para que recupere solamente las atracciones del país seleccionado que tengan al menos 2 viajes. Ejecutamos el web panel ya que es main. Seleccionamos al país France, presionamos el primer botón y vemos que nos trae todas las atracciones de Francia. Y si presionamos el segundo botón, vemos que nos trae la atracción Torre Eiffel y al Museo Matisse, que son las únicas que tienen más de un viaje registrado. Si abrimos el World with Trips, verificamos que solamente estas atracciones de Francia tienen más de un viaje registrado. Un tema necesario a considerar en los servicios web es el tema de la seguridad de la información transmitida. En general, cuando se requiere que la estructura de los datos y las operaciones no cambien y se requiere de autenticación o sesiones, se utiliza el protocolo SOAP. Para agregar seguridad al mensaje SOAP, muchos proveedores de servicios utilizan el protocolo WSS, WS Security, que agrega una firma digital, cifrado y métodos de autenticación que aseguren la integridad del mensaje. Es decir,
que el mensaje no fue modificado durante la transmisión, su confidencialidad, que el mensaje no sea visto por terceros, y que la autenticación sea segura, que no se violen las credenciales del mensaje. Esta seguridad se agrega a nivel del servidor web mediante herramientas de terceros específicas. El mecanismo se basa en modificar los mensajes SOAP, se incluyen cabeceras SOAP específicas y se modifica el cuerpo SOAP con información que se utiliza para asegurar la integridad y confidencialidad. Estas modificaciones implican agregar un token de seguridad que especifique las credenciales del autor del mensaje, agregar una descripción de cómo se firma el mensaje, clave utilizada, algoritmo, qué parte del mensaje se firma y su firma, y agregar una descripción de cómo se encripta el mensaje, clave de encriptación, algoritmo y qué parte del mensaje está encriptada. Con GeneXus no publicamos web services con WS Security, pero sí podemos consumir servicios de terceros que cumplan dicho protocolo usando funciones nativas que nos proveen .NET o Java que habilitamos con la propiedad useNativeSOAP. El protocolo SOAP utiliza el estándar XML para la definición de los mensajes de request y response, y la propiedad useNativeSOAP determina la forma en que se va a generar los XML. Si se pone en yes, para la serialización del XML se utilizan funcionalidades que provee el lenguaje de la plataforma, es decir, que serán instrucciones del framework.NET o del lenguaje Java los que resuelvan la generación del XML a bajo nivel. Si esta propiedad está en no, que es el valor por defecto, GeneXus es quien se encargará de generar los XMLs que usa el servicio. GeneXus además no provee de tipos de datos especiales para consumir web services WS Security y también constantes predefinidas que nos facilitan el uso de ese tipo de datos. En ciertas aplicaciones se hace de gran utilidad que quien consuma un servicio publicado por nosotros pueda enviar una respuesta al servidor que publica nuestro servicio. GeneXus nos permite rastrear y enrutar Web Service SOAP mediante WS Addressing, habilitando también la propiedad useNativeSOAP. WS Addressing es un protocolo de la World Wide Web Consortium, W3C, que especifica cómo un consumidor de servicios puede indicar el punto final al que el servicio debe enviar su respuesta y o enviar fallas SOAP en una invocación. El cliente envía una solicitud SOAP al servicio y la infraestructura del servicio sabe que debe tratar la solicitud de forma síncrona para que el cliente no espere la respuesta. La implementación del servicio genera una respuesta y la devuelve al componente del servicio que interpreta los encabezados de WS Addressing y luego reenvía automáticamente el sobre SOAP de respuesta al URI mencionado en el encabezado reply-to. Esto se hace mediante dos estructuras, headers y endpoint references. El poder de WS Addressing es que el consumidor del servicio puede especificar a qué punto final se debe enviar la respuesta. No está codificado en la implementación del servicio, lo especifica el consumidor. En el wiki encontraremos información del tipo de datos WS Addressing usado por GeneXus. Veamos ahora qué es el location de un web service. Los web services se ejecutan en un servidor web, por lo que cada web service es identificado por una URL de un cierto host y en un puerto determinado. También tiene otras características cuando se ejecuta, como por ejemplo la seguridad que usa, el método de autenticación, las credenciales, etc. Estos valores se asignan por defecto por GeneXus cuando publicamos un web service, y en caso de que el web service sea de un tercero, el que provee el servicio asigna estas características. A este conjunto de propiedades que determinan dónde y cómo se ejecuta un servicio remoto se les denomina location. Cuando invocamos un web service del tipo SOAP, es posible cambiar su location y asignar otros valores distintos a los establecidos por defecto. Esto es especialmente útil cuando, por ejemplo, estamos ejecutando un servicio en un servidor de desarrollo y lo queremos ejecutar en un servidor de producción. Si bien el código que se ejecuta es el mismo, al cambiarle la dirección del host y otras propiedades, pasa a ser considerado otro servicio diferente del primero. Podemos cambiar el location de un web service en tiempo de generación,
para cambiar los valores por defectos asignados por GNexus, o en tiempo de ejecución por código cuando consumimos el web service. Vamos a volver al ejemplo del procedimiento getAttractions by country WS que publicamos como Web Service SOAP para obtener los datos de atracciones por país y que luego consumimos desde el webpanel Attractions by Country from WS para probarlo. En los eventos del webpanel, donde mostramos los datos devueltos por el servicio, podemos obtener el location del web service invocado asignando una variable location del tipo location con lo devuelto por el método getLocation al que le pasamos como parámetro el nombre del external object. Esto nos permite asignar distintos valores a las propiedades del location, por ejemplo, cambiar el host, la URL base, el puerto, el nombre del recurso y otros datos del servicio. Esto es de gran utilidad cuando tenemos un servicio ejecutando en un servidor y luego queremos que el servicio se ejecute en otro servidor. Por ejemplo, cuando pasamos del servidor de desarrollo al servidor de producción o cuando queremos reutilizar un servicio en otra aplicación y queremos que se ejecute en otro server. Observemos que después de ejecutar el web service, utilizamos los métodos getSoapErr y getSoapErrMessage para obtener información del resultado de la ejecución. Profundizaremos en estos conceptos más adelante. Los datos que asignamos al location de un servicio pueden estar parametrizados en la base de datos. En el ejemplo, vemos que creamos una transacción wService y luego con un comando forEach accedemos a la tabla que contiene los valores de los atributos para asignar las propiedades del location. Además de definir una variable del tipo de datos location y cambiar los valores de sus propiedades por código como vimos recién, otra forma de asignar los valores de un location es utilizando un archivo location.xml que colocamos en la carpeta web de nuestro target environment. Por ejemplo, la carpeta web en un modelo .NET o WebInf en Java. Cuando GNexus compila la aplicación, si encuentra un archivo llamado location.xml en la carpeta antes mencionada, lo lee y asigna los valores del location dinámicamente en tiempo de ejecución. El formato del archivo location.xml es el que se muestra en pantalla. En gxLocationName asignamos el nombre del objeto externo asociado a nuestro web service. Host es el nombre del servidor que alojará el servicio, sin incluir el HTTP o HTTPS, es decir, por ejemplo, solamente www.servername.com. El puerto es un valor numérico que depende del tipo de servidor. La URL base se recomienda que se incluya entre barras, por ejemplo, /services/. Secure, con el valor 1, indica que se utilizará un servidor seguro, es decir, con protocolo HTTPS, y el valor 0 para HTTP. Proxy Server Host y Proxy Server Port se utilizan en el caso de que haya un servidor proxy entre el cliente y el servidor que provee el servicio. Timeout se asigna con el máximo tiempo en segundos que el sistema debe esperar por una respuesta a ser enviada al servidor luego de cada request. Si se asigna un 0, significa que el tiempo de espera es indefinido. Luego, en caso de requerirse, pueden definirse las características de autenticación de la comunicación HTTP. Las propiedades asignadas en tiempo de ejecución a una variable del tipo de datos location tendrán preferencias sobre las asignadas en tiempo de ejecución mediante un archivo location.xml, y estas últimas, a su vez, tendrán preferencias sobre las asignadas en tiempos de generación. Esto permite más dinamismo en la configuración de las ubicaciones. Cuando invocamos un servicio SOAP y asignamos valores a una variable location, podemos asignar un valor a la propiedad CancelOnError, lo que nos permite obtener el resultado de la operación y manejar los errores. Aquí tenemos un ejemplo de uso típico. Dependiendo del valor asignado a la propiedad CancelOnError, será el comportamiento del servicio. Por ejemplo, si asignamos el valor 0, el programa que invoca al web service cancelará siempre la ejecución al terminarse la invocación. Este es el valor por defecto. Si asignamos el valor 1, el programa llamador cancelará la ejecución en caso de producirse un error. Si asignamos el valor 2,
El programa llamador no cancelará la ejecución en caso de producirse un error, y para obtener información del error podemos usar las funciones getSoapErr y getSoapErrMessage. La función getSoapErr retorna un valor numérico correspondiente al código de error de la última operación SOAP. Si la función retorna 0, no se produjo ningún error. En caso contrario, el código depende del tipo de error y este varía si el error se produjo en el cliente o en el servidor. La función getSoapErrorMessage nos devuelve una descripción del error de la última operación SOAP, lo que nos permite dar un mensaje más amigable al usuario. En el artículo del wiki Error Codes and Messages for Location Data Type encontrarán una tabla de los códigos de errores posibles tanto del cliente como del servidor.